Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. El necio, el que no tiene entendimiento, es el que niega la existencia de Dios. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 1, nos habla categóricamente que la negación de Dios es una necedad, es una rebeldía contra Dios. Nos dice en el versículo 18, Romanos, capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres que suprimen la verdad con injusticia. Lo que se puede conocer de Dios ha sido revelado a ellos, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, esto es, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por medio de las cosas que fueron creadas, de modo que no tienen excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, se ofuscaron en vanos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Jactándose de ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, inmortal, por imágenes de hombre mortal, hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Amigo, amiga que me escuchas, el hecho de que Dios existe no puede ser negado. Todos los seres humanos traemos dentro de nosotros el concepto de un Dios real. La negación de Dios es necedad, porque aunque no lo podamos ver, podemos percibir su presencia en las obras creadas. Justamente, hay muchas cosas en esta vida que no se ven, y hay gente que dice, yo no creo en Dios porque yo no lo puedo ver. Bueno, tampoco nunca has visto posiblemente la China, y sin embargo sabes que existe, porque alguien te lo dijo, lo leíste en un libro, o simplemente has llegado a comprender que en otro lugar del mundo hay un país que se llama la China, pero hay cosas que son menos tangibles aún que las cosas físicas y sin embargo existen. El hecho que no podamos ver algo no quiere decir que no podamos creer en ello. Por ejemplo, ¿puedes tú ver el amor? ¿Puedes ver el viento? ¿Puedes ver el odio? Y aunque no lo ves, muy bien que se siente. La envidia se percibe, el amor también se siente. Son cosas intangibles que nos dan testimonio de que hay una mente creadora que todo lo hizo. En verdad, la existencia de Dios se revela en la vida de cada uno de nosotros. Y una de las pruebas más grandes de que Dios existe es que nos ha dado una mente que podemos pensar, razonar, ir de causa a efecto y podemos también tomar decisiones, porque Dios nos creó con libre albedrío. La segunda pregunta de nuestra lección nos dice, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿De qué está hecho Dios? Nuevamente el Señor Jesús nos responde en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 24. Y dice así, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad.
Dios es un ser espiritual, no está sujeto a las leyes que restringen nuestra naturaleza física. Dios no está hecho de carne y hueso, Él es espíritu y es un espíritu eterno. No tuvo comienzo ni nunca jamás tendrá fin, porque esa es su naturaleza. Justamente cuando el Señor Jesucristo resucita y se aparece a sus discípulos ese domingo de resurrección, dice que ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben estos pensamientos a vuestro corazón? Estoy leyendo San Lucas capítulo 24, versículos 36 en adelante. Él les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Noten, ¿el espíritu tiene carne y huesos? No. Solamente un ser humano, carnal, está compuesto de carne y hueso. Pero Dios es espíritu. Ahora, una de las grandes verdades que nos enseña la palabra de Dios es que ese Dios eterno, espiritual, escogió humanarse, hacerse carne. San Juan en el capítulo 1 nos habla acerca del Hijo de Dios con estas palabras: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio ya estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que noten, desde el mismo comienzo ya había un ser, a quien el Evangelio según San Juan le llama el Verbo, y dice que ese ser, el Verbo, existía con Dios, pero al mismo tiempo era Dios. ¿Quién es el Verbo? En el versículo 14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así que el Verbo es el Hijo de Dios, que se encarnó, se hizo hombre para vivir entre los hombres. Sin embargo, existía desde toda la eternidad, estaba con Dios y era Dios. Por eso en la primera página de la Biblia, cuando se nos habla acerca de la creación del mundo, se nos dice entonces, Génesis capítulo 1 y versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero noten que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Obviamente hay más de una persona que está hablando aquí, está hablando en plural. Desde el mismo comienzo todo lo hicieron de común acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y la luz llegó a la existencia. Así, el Espíritu Santo, Padre e Hijo, trabajaron de común acuerdo en la creación, y de igual manera trabajan de común acuerdo en la redención de la raza humana. Muy bien, hemos aprendido entonces que hay un Dios compuesto por tres personas distintas. Alguno podría preguntarse en esta hora: bueno, ¿por qué entonces dice que es un Dios si son tres? Amigo, no son tres dioses, es un solo Dios. No tenemos que aplacar la ira de un Dios para que el otro no se ponga celoso. Los tres forman una unidad perfecta. En verdad, un texto